Lucas capítulo 18. Miren, hermano, el versículo 1. Desde que comienza la parábola aparece ya la necesidad de la oración. Dice Lucas 18:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego presenta la situación de una viuda, versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, si unimos el versículo 1 y el versículo 7, usted va a ver allí una necesidad urgente de la oración para los cristianos. Voy a repetir el verso 1 y el versículo 7, de 18:7. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Oiga, que claman a Él día y noche. Clamar a Dios día y noche, orar, hermano, en el pueblo de Dios es necesidad. Es algo que está allí para todos los creyentes. Es una necesidad, como el aire, como el agua, como el alimento, como las cosas de prioridad de nuestra existencia. Para la vida cristiana, la vida de oración es una necesidad en los hijos de Dios. La necesidad de orar en el pueblo de Dios es una necesidad que demanda tiempo, un tiempo de estar siempre ocupado en la oración. Ahí tenemos con nosotros ese gran reto, mantenernos siempre ocupados en la oración. La oración en el pueblo es una necesidad de hacerlo. No hay espacio libre donde el creyente es entonces ocupado para estar siempre orando. Hermano, qué tan grande es eso, qué tan grande es esa necesidad, que el creyente puede estar entonces orando noche y día. Y Jesús lo toma aquí en la parábola, una necesidad de orar siempre y no desmayar. Imagínense que también usa la palabra no desmayar. No desmayar es como algo que cuesta y que hay que continuarlo y que no hay que dejarlo. Imagínense cuando Dios le hablaba a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. O sea que el hombre tenía que perseverar, hermano, en su valentía, haciendo la obra de Dios y encaminándose a los objetivos, a los retos, a la visión, a los planes del Señor. No desmayes, Josué, no desmayes. Y aquí es necesidad de orar y no desmayar. Entonces, la oración viene con otra palabra, la importancia de la oración. Si no hay que desmayar, hermano, es una emergencia. Póngale nombre, es una emergencia en la vida de los que son conscientes que son cristianos, hermano. De los que son conscientes que son cristianos, es una emergencia vivir orando. Cuando yo digo vivir orando, es que se mantiene allí. En la oración se le pide a la iglesia no desmayar. Entonces se le está pidiendo ocupar el tiempo de su vida en la oración. Entonces la oración debe ser un estilo de vida en la vida del creyente. Una de las cosas que me llama la atención, hermano, en la vida de Jesús con respecto a la oración es que, número uno, Él siempre estuvo orando. Fue encontrado orando en lugares solitarios. La Biblia habla de ayunos de Jesús y por lo general de oración. Y la Biblia enseña, hermano, mucho de Jesús, de su vida de oración. Jesús era una persona de mucha oración. Sabe que Juan capítulo 17 es una oración completa de Jesús. Todo el capítulo 17 es una oración de Jesús. Y es una oración, hermano, intercesora.
una oración intercesora donde ora, es una de las últimas oraciones que está haciendo, orando por todo lo que la iglesia podía vivir en el mundo. Es más, oró por mí, oró por usted, oró por mí, oró por todos los creyentes. Imagínense, Dios le dice, no te ruego por esto solamente, también te ruego por los que van a creer en mí, por ellos. Habla de las generaciones que creerían en Cristo, por ellos. Jesús oró por mí, oró por mi hijo, pues, y oró por todas las generaciones, por todos los que vengan a Cristo. O sea que estamos bendecidos con la oración de Jesús. Si alguien oró por usted, hermano, diga usted, Jesús oró por mí. Así es sencillo. Y esa oración, yo le voy a ser sincero también, esa oración se mantiene viva delante del Señor. Esa oración, hermano, no terminó con los discípulos, ni con los padres de la iglesia, ni con la iglesia que se levantó, la iglesia primitiva, ni terminó con la iglesia que ha sido por todos los siglos, hasta hoy, desde aquellos tiempos hasta ahora. Esa oración está, hermano, en la presencia de Dios, está como un testimonio, la oración de Jesús por nosotros. El Padre siempre recuerda la oración que su Hijo hizo por nosotros, por la iglesia y por los que van a creer en Cristo, por la predicación de nosotros. Hay una bendición de oración en pie de Jesús para mí. Nosotros somos bendecidos con la oración de Jesús. Todos los días, hermano. Todos los días. Hay una oración que se hizo en aquel tiempo por nosotros y se mantiene como testigo, como un testigo en la presencia de Dios. Se mantiene allí. Dios la ve, Dios la escucha, pero le vamos a echar un poquito más de mielita. También Jesús dijo que el Espíritu Santo intercedería por nosotros. Significa que ahora en tiempo presente ya no hablamos del pasado, que Jesús oró por mí y que su oración se mantiene en el presente a favor de nosotros. Está vigente, esa bendición está vigente. Pero la intercesión del Espíritu Santo por nosotros sí se mantiene vigente. Yo le puedo enseñar con la Biblia a usted que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Quiere decir que hoy Él estuvo intercediendo. Él estuvo cuidándonos y protegiéndonos. Y un detallito más, en la oración que usted este día hizo para Dios, estoy seguro que el Espíritu Santo también le ayudó a usted a orar en la oración que usted hizo. ¿Cuántos oraron este día al Señor? Bueno, si esa oración fue, hermano, mire, yo le voy a contar algo. Hay una oración que me parece a mí que es una oración muy, muy bajita, que no levanta, no sube al techo. Unas oraciones que se hacen a veces, que el creyente puede hacer como en un descuido, por no dejar. Eso de por no dejar, yo creo que Dios no le escucha. Porque Dios quiere, hermano, todo lo que Dios quiere que hagamos, quiere que lo hagamos de corazón, de verdad. Y hay muchas cosas que no hacemos de verdad nosotros. Bueno, yo, te lo voy a ser sincero, creo que hay muchas cosas que hago que no son de verdad. Porque todos luchamos con una vida religiosa que hemos traído. Y a veces también no lo sabemos todo. Y a veces pensamos que podríamos estar haciendo todo bien, cuando si examináramos mucho lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo en un montón de cosas que creemos nosotros que están siendo bien. Entonces hay oraciones que no se están haciendo formalmente. Imagínense cómo tachó Jesús la vida cristiana, la vida religiosa de los fariseos, de los saduceos, de esos grupos religiosos de los tiempos de Jesús. Y no solo eso, hermano, el pueblo judío que era enseñado en la ley y que conocía la ley a través de Moisés, ¿sabe cómo lo bautizó Jesús? Y Pablo y los profetas. Este pueblo me honra. Es serio el caso. Este pueblo me honra, ya recuerdan ustedes, ¿verdad? De labio, pero no de corazón. Y habla de honra de una declaración de fe. Habla de labios de la adoración que supuestamente le daban. Y habla de labios de la oración que hacían. Habla de labios del culto que le hacían a Dios. El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y los profetas dijeron que ese pueblo religioso, en esa forma que se daba para Dios, dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón
está lejos de mí. Toditos fueron probados y salieron, ¿cómo? Salieron mal. Se les puso una X roja. Imagínense si esos grandes profesionales en ley, en conocimiento bíblico y en experiencia, porque eran viejos, canosos, adultos, los grandes rabinos, los maestros, los rabí que menciona la Biblia, los doctores de la ley, fueron tomados como gente que hacía oraciones de labios y no de corazón. ¿Y nosotros? Yo por eso le digo, bueno, y voy a respetar la posición de ustedes, pero estoy completamente seguro que en mis obras y en mis acciones, en mucho de ello no soy perfecto. Que si examinara mucho lo que estoy haciendo, encontraría un montón de cosas que si las pesaras en balanza, ahí salgo mal. ¿Sí? El único perfecto es Cristo. Y le voy a contar algo. Pablo, Cristo, Dios, el Espíritu Santo y los profetas llamaron a su pueblo, ¿sabe a qué? A examinar vuestros caminos. ¿Qué quiere decir con eso? Examinad vuestros caminos. Pablo le pidió a los corintios y le pidió a algunas iglesias a examinar si estaban en la fe. Esto quiere decir mucho. Esto quiere decir de que yo puedo estar equivocado en muchas cosas. O haciendo cosas también y haciendo cosas que yo posiblemente pudiera estar creyendo que le está agradando al Señor. Cuando dice examinar vuestros caminos, es que me siente y piense cómo estoy haciendo las cosas. ¿Sí? Porque hermano, ¿a cuánto les ha pasado que después que hacemos algo decimos, disculpe, mire, esto no lo quería hacer? Si lo hacemos para con los hombres, ¿cómo no lo vamos a hacer para con Dios? Muchas veces. Yo creo que podríamos acercarnos un poco a agradarle a Dios al respecto cuando hemos crecido ya bastante, hemos madurado en Dios. Yo creo que podríamos ser nuestros propios maestros de nosotros mismos, enseñados por Dios. Ya no se nos pasaría una acción así como que, o sea que inmediatamente nos daremos cuenta si aquello fue para Dios o no fue para Dios. Cuando uno ha madurado mucho ya conoce lo que hace, ya sabe bien las cosas que hace. Cuando uno es niño tropieza, hermano. Y aún los adultos, aún podríamos crecer, me refiero a adultos espiritualmente maduros, podríamos tener un hermoso grado de crecimiento espiritual, de madurez. Eso no significa todavía perfección, como que ya lo sabemos todo. Podríamos estar todavía, sí, con muchas faltas delante de Dios. Por eso es que Cristo le enseñó, siempre habló y enseñó sobre la oración. Él tuvo un tema continuamente hacia sus discípulos de orar. Y también, hermano, le voy a decir, de aprender a orar. Hay un énfasis en la Biblia de aprender a orar y un énfasis de orar. Lo de la oración también es enseñado. Es Biblia, es conocimiento, es revelación, es sabiduría. Tiene que ver con mi madurez espiritual. Porque aparece bíblicamente el tema de aprender a orar. Y aparece una necesidad pública de enséñame a orar o enséñanos a orar. Y una persistencia de Jesús también es de orar, 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 orar. Concluimos diciendo que la oración debe ser para la iglesia, para los hijos de Dios, una necesidad urgente. Vida de oración urgente. No debe fallar. No debe faltar eso en la vida de los creyentes. Debe ser aprendido. Debe crecerse en la oración. Debemos de aprender y de recibir enseñanza de la oración y aprender de Dios. Y también debemos romper ese hielo si no lo estamos haciendo. Orar, darnos para la oración, crecer en ello, crecer en ello. Ya se imagina usted, hermano, una niñez cristiana entregada en la vida de oración. ¿Qué pasará en esos niños? Niños conscientes de su vida cristiana, llenos de oración, bendecidos en la oración. Estoy seguro que serán niños llenos del Espíritu Santo también. Hablemos de la juventud. Juventud
dada a la oración. Muchachas, muchachos entregados a la vida de oración. Gente de oración. Gente que madura, que crece. Gente que ya está consolidada en la oración, que no tiene que andarle a alguien diciendo, empujando, recordando, sino que son gente ya que espontáneamente se dan para la oración. Esa juventud, ¿cómo estaría entonces? Hablemos de nosotros, porque estoy hablando por departamento de las familias. Nosotros como adultos, como creyentes, hermanos, como si viviéramos metidos allí en el altar de Dios, viviendo en el altar de Dios, orando siempre, aprendiendo siempre, creciendo siempre, oyendo siempre la voz del Señor, hablándole al Señor y escuchando su voz. Yo le diría, hermano, como dicen algunos por ahí, otro pajarito nos cantara. Mucha gente, yo creo que no es dinero ni otras cosas que necesita en primer lugar en su vida. Yo creo que lo que necesita en primer lugar es la vida de oración bien bendecida en el Señor. Hay mucha gente que no necesita nada de esas cosas, lo necesita, pero ya va en otro nivel. Lo que necesitan es a Cristo y una vida bien metida con Dios, una vida de oración. Bueno, en Jesús es un tema constante para los discípulos de orar siempre. En los discípulos también fue un tema de enséñanos a orar. También en Jesús y en sus discípulos fue persistencia, porque también vivían orando. Tienen una vistadita en una cita que está, hermano, en Lucas 11:1, solo para que miremos algo ahí. Lucas capítulo 11. Observen estos dos textos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Luego del verso 2 en adelante aparece la enseñanza del Padre Nuestro. Pero hay tres cosas importantes. Jesús estaba orando, era testimonio de oración, los inspiró a la oración de tal manera que esperaron que terminara. Y cuando Él se levantó de la oración, ahí estaban sus 12, porque Judas todavía no se había desligado del grupo. Y le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Ellos querían aprender, eran discípulos, y les cuento, discípulos ya de años. Discípulos de años de andar con Jesús. Presentan una necesidad de saber, de aprender, que alguien les enseñara a orar. Y enséñanos a orar. Enséñanos. Fueron humildes. Alguien puede decir: no, yo ya soy pastor, yo ya soy líder, no tengo nada que aprender. Pero en estos discípulos, al lado de ellos, yo me tiro al suelo, al piso. Y me doy cuenta que a unos discípulos que andaban rozando tan cerca a Jesús, reconocieron una necesidad y pidieron ayuda de enseñanza. Señor, discipúlanos en la oración. Enséñanos, discipúlanos en la oración. Como cuando Jesús dijo también allá: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Allí ahora, enséñanos a orar, discípulos de la oración. Discípulos de la oración. Más allá de la evangelización. Yo les he predicado estos días que para Dios no en sí son las misiones en primer lugar, si no existe obediencia en nuestro corazón. Y que mucha gente se prepara más para servir y para misiones, pero no se preparan para obedecer al Señor. Y ese es el punto más fuerte en la vida del creyente, que muchos están descuidando, y por eso es que no funcionan un montón de cosas. Porque las misiones no se hacen sin el poder de Dios, sin oír a Dios, sin obedecer a Dios. No se hacen, hermano. Y se pueden hacer y se puede ver todo. Hay que ver ahora la aprobación de Dios en aquello que estamos haciendo. Yo creo que es ahí donde echamos en saco roto y perdemos muchas bendiciones de Dios, cuando no estamos contando con Dios y no que estamos en nuestra propia fuerza. Echamos a perder un montón de cosas. Pero en los discípulos está esa necesidad. Esa yo le llamo humildad. Y hay otro detalle, hermano. Ellos tienen un testimonio de los discípulos de Juan. Aquí se refiere, cuando ellos dicen, así como Juan enseñó a sus discípulos, no se refiere a Juan el teólogo, al que escribió el libro de Juan. Se refieren a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos. Y Juan el Bautista, hermano,
practicaba la oración porque vivía solo orando. La Biblia enseña que Juan vivía en el desierto, allá por las playas del río Jordán. Ahí vivía orando y preparándose hasta que fue manifestado en Israel, hasta que fue manifestado con el Evangelio. Pero mientras tanto se estaba preparando. Juan el Bautista, que era un enviado por Dios para que abriera el camino de Jesús, él se hizo de un grupo de líderes, de discípulos, para que anduvieran con él predicando la palabra, para que anunciaran la palabra. Y también Juan les enseñaba la oración. Esos discípulos fueron testimonios para los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan, en la vida de oración, fueron testimonios de oración para los discípulos de Cristo. Juan fue testimonio para los discípulos de Cristo en el área de la oración. De tal manera que cuando le piden a Jesús, le solicitan enseñanza de orar, ellos sacan el testimonio de Juan y de sus discípulos. Señor, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos a nosotros. Haciendo petición con ejemplo. Mira, así como lo hizo aquel, enséñanos, Jesús. Y ¿sabes la enseñanza de Jesús? Comienza en Mateo capítulo, en Mateo tenemos la oración de Jesús, pero aquí aparece que el Padre Nuestro viene como una petición de los discípulos. Aquí en Lucas viene como una petición. Enséñanos a orar. Y entonces ya habla del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro se les enseña cosas como orar. Hermano, orar es aprendido. ¿Sabe por qué la gente solo quiere cantar y no quiere orar? Porque es más fácil orar que cantar. Es más fácil predicar que cantar. Es más fácil ir al culto que orar. Es más fácil congregarse que orar, que cantar. Más fácil cantar que orar, que congregarse que orar, que hacer ministerio que orar. Porque hay mucha gente, se lo cuento, se lo digo, que camina sin oración. Camina sin oración. Yo llevé hace años, hermano, a una de mis autoridades aquí entre nosotros, un hombre conocedor de la Biblia y un hombre de mucho ministerio. A él le tocó predicar esa noche en la iglesia y antes de que predicara, orábamos al Señor que nos bendijera. Y esa noche, sin juzgar al siervo, una bendición maravillosa en esa congregación. Y ese hombre fue sincero, hermano. Cuando hablamos en confianza, nunca le voy a decir el nombre, ¿verdad? Me dice, pastor, cuénteme, ¿qué pasó en la iglesia? El hombre estaba sorprendido. Le digo, pasaron cosas tremendas. Se movió la mano de Jesús. Qué lindo, Dios nos bendijo con su visita aquí entre nosotros. Y esto que no ayuné ni oré, mi hermano. Esto que no ayuné. Entonces lo que viendo yo le dije, hermano, pura misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Y a cuánto nos ha pasado? Que hemos andado haciendo tantas cosas y vacíos de oración. Ocupados pero vacíos, sin oración. No hay contacto. No hay contacto con Él, no hay conversación con Él, no hay intimidad con Él, no hay revelación, no se le ha hablado mucho, no se le ha escuchado mucho, simplemente sabemos hacer las cosas. Yo sé organizar esa silla, sé poner este sonido, sé predicar, sé enseñar, porque he aprendido un poco de cosas. La cuestión es, llevará la bendicioncita de la oración, llevará de último, ¿qué es lo que le echan qué es lo que le ponen al pastel? La cereza. A veces está todo listo, pero la cerecita no la lleva. Y yo creo que debe llevar la bendición de la oración, lo que nosotros hacemos para el Señor. Bueno, hermanos, en el área de la oración está el tema de Jesús de orar siempre. Está el tema de Jesús de enseñar sobre la oración, de aprender sobre la oración y la insistencia de Él para que oremos al Señor. ¿Por qué razón? Ya lo vimos en la parábola de Lucas capítulo 18, verso 1. Se refiere a orar siempre, la parábola que se refiere a orar siempre y no desmayar. Y Jesús le llevó a un extremo tan fuerte cuando dijo, sus seguidores orarán a Él día y noche y se les contestará. Y no desmayen, para que no desmayen. Decíamos al principio, la oración, hermano, debe ser una necesidad en nuestro corazón. Tomémoslo como una emergencia, tomemos lo que es el oxígeno en nuestras vidas espirituales. Tomémoslo en grande, personalmente, hermano.
Es que es fácil que me miren orando acá. Y otra cosa es que si yo personalmente me estoy dando para mi Dios. Y ese es un asunto donde yo no puedo ni juzgar a nadie, ni cuestionar a nadie, ni criticar a nadie, porque usted se va y yo no sé cómo viene usted. Yo no tengo que estarme imaginando cosas, juzgándole y cuestionándole. Aquí es un asunto ya personal donde cada persona debe ser responsable de vivir metido con el Señor y de vivir una vida de oración. Y el estilo de vida que se nos pinta acá, el asunto de la oración debe ser un estilo de vida urgente en la vida del creyente. El estilo de vida del creyente debe ser una vida de emergente en oración. Es una necesidad de emergencia, de vivir metido con Dios. 1 Tesalonicenses 5:17. Ese es como un bombazo sobre este tema. Orad sin cesar. Ocupado, hermano. Eso es que usted todo el momento está orando al Señor, hablando con Dios. Fíjese que estoy llevando esa puerta y estoy orando con el Señor. Con Dios debe ser un estilo de conversación. Si con alguien habla el alma, hable con Dios, porque el alma está tan cerquita de Dios ahí. Mi mamá está lejos. Si no le pongo saldo al celular, no hablo con él. Con ustedes poco nos comunicamos. Amigos, pocos tengo. Entonces, el que está más cerca de mí, hay que platicar con él entonces. ¿Quién está más cerca de usted? De todo lo que existe. Dios. Dios. Hay un canto que Marino canta, que me gusta una frase cuando dice, hazlo un compañero espiritual. Esa frase me encanta. Hazlo conscientemente, que es tu compañero espiritual. ¿Cómo van a andar dos ahí y va a andar usted en silencio? Compártale su vida. Y cuando quiere llegar a la casa lleva 5 horas de oración. Maravilloso. Sale del trabajo y es como que ha estado en sesión con el Espíritu Santo. Ha pasado todo el día orando. Se despierta a medianoche. Una cosa es que usted piensa en los problemas, pero sobre los problemas está pensando en el Señor. Todo mantenga una actitud de agradecimiento ante Dios. Y esto es a través de la oración. Un corazón agradecido que está ocupado en todo momento, por todo, dándole gracias al Señor. Hermanos, no hay espacio para que estemos haciendo otra cosa. Ocupe su mente y su corazón y su cerebro y su tiempo para vivir en la oración. Para vivir en la presencia del Señor, para vivir hablando con Dios, y va a crecer, va a prosperar, va a ser transformado, va a ser cambiado y va a madurar. Porque la oración nos apega tanto al Padre, hermano, que podemos hablar, nos escucha y puede hablarnos, y es una comunión tan poderosa. Es una necesidad y debe ser para nosotros, mis amados hermanos, un estilo de vida. El Señor les bendiga. Creo que es suficiente, hermano, estos minutos con esta palabra.